Bienvenidos a este encuentro donde analizaremos la evaluación ultrasonográfica del dolor pelviano. El dolor pelviano en la mujer, las causas más frecuentes son de origen intestinal, urinarias o musculoesqueléticas. Ahora, si el origen es ginecológico, lo vamos a dividir en tres grupos. En lo que se considera el dolor pelviano agudo, que es aquel que tiene menos de 6 meses de evolución, y el dolor pelviano crónico es aquel que tiene más de 6 meses de evolución. Pero este puede estar de manera intermitente y entonces incluye ambos procesos. Las causas del dolor agudo van a ser la rotura del folículo hemorrágico, la enfermedad pelviana inflamatoria y la torsión ovárica. Las causas que pueden generar un dolor pelviano crónico son la adenomiosis, la endometriosis profunda y el síndrome de congestión pelviana. Mientras que el intermitente puede ser causada por la torsión ovárica intermitente, la adenomiosis, la endometriosis profunda y la congestión pelviana. Comenzaremos por analizar cada uno de ellos. Con respecto a la rotura del folículo hemorrágico, lo primero que vamos a visualizar son las características propias de un quiste hemorrágico que, como bien hemos dicho anteriormente, se encuentran descritos en los criterios del Easy Descriptor o descriptores simples o descriptores instantáneos de las imágenes anexiales. El origen de esto es la caída de sangre al romperse hacia el peritoneo. Esto dará como resultado un abdomen agudo blando, y nosotros normalmente lo que podemos observar es o parte de este cuerpo lúteo hemorrágico o quiste hemorrágico con un poco de líquido libre en cavidad a nivel periovárica, como lo estamos viendo acá, o bien lo podemos ver un poco en saco de Douglas. Generalmente esto tiene una resolución espontánea y no requiere ningún tratamiento. La enfermedad inflamatoria pelviana se puede producir de dos maneras. El 85% de las pacientes van a ser secundarias a una enfermedad de transmisión sexual, mientras en un 15% de las pacientes va a ser producto de una infección por Escherichia coli o estafilococo. Y este es el caso especial de las pacientes vírgenes, que pueden tenerlo por vía canalicular ascendente o bien por vía hematógena. En las pacientes en edad reproductiva, la enfermedad inflamatoria pelviana se encuentra mediada y asociada por el uso de dispositivos intrauterinos. La enfermedad inflamatoria pelviana, a excepción de la hematógena de las vírgenes, se va a producir por vía canalicular ascendente, que comienza con una cervicitis, que no es diagnosticable por signos ultrasonográficos, sino por observación directa y el cultivo, que ascendiendo va a generar una endometritis, y esta va a ser sin restos, por lo tanto es dificultosa de ver, y además acompañada la dificultad por la presencia del dispositivo intrauterino, para luego avanzar e infectar a las trompas. Pero la infección de las trompas va a ser por etapas. Entonces, en la primera etapa, donde tengo una infección y no tengo secreciones que las esté obstruyendo porque la trompa es totalmente permeable, va a ser lo mismo que en cualquier estudio ultrasonográfico. No va a ser visible. Los únicos signos que vamos a tener es que al colocar el transductor sobre la zona de la trompa afectada, la paciente va a tener dolor, o bien al movilizar el transductor con el cuello uterino va a generar también dolor. Es decir, el único signo que tenemos es sensitivo, por lo tanto no vamos a hacer diagnóstico. Posteriormente, las fimbrias o las trompas se van a producir proceso de adherencias y se van a llenar de secreciones. Y dependiendo de donde tengamos que se produzca la sinequia que no va a permitir la salida de las secreciones, y la visualización que vamos a tener. Si esta sinequia la tengo muy cercanas hacia la zona de la inserción, no voy a observar la trompa. Si la sinequia la voy a tener a mitad de la trompa, voy a tener una distensión parcial de la misma y se va a ver como una imagen anexial. Mientras que si está la sinequia a nivel de las fimbrias, toda la trompa se va a llenar de líquido y esto va a darnos la característica forma de salchicha. En condiciones de una infección aguda, las paredes de la trompa van a aumentar su tamaño y van a tener en el valle de las austras
de esas irregularidades que vemos, un espesor de 5 milímetros o más. Menos de 5 milímetros serían signos de que este es un proceso crónico. Y no se olviden que van a verse exacerbadas las austeras de la trompa. Por lo tanto, cuando hago un corte sagital de la trompa, lo que voy a poder observar es, en caso de llenado parcial o una imagen parcial con el engrosamiento, como estamos viendo en esta imagen, marcado con las flechas rojas y con los tabiques parciales. Ahora, si a esta misma lesión la veo en un corte axial, voy a tener una forma característica denominada en rueda dentada, porque voy a ver de forma parcial o uniforme a las diferentes austeras que están invadiendo y que van a medir menos de 3 centímetros de altura. Si fuera más de 3, lo podríamos confundir con una papila. En la etapa subsiguiente, el proceso sigue estando infeccioso y por las adherencias se va a adherir al ovario, dando esta imagen que es lo que se llama el complejo tubo ovárico, donde claramente podemos observar en esta imagen en amarillo al ovario con un folículo que tiene adentro otra imagen anecoica y una imagen tubular que la está rodeando con tabiques incompletos. Esto correspondería al ovario y esta sería la trompa. Estas serían las características de visualizar. Si el proceso evoluciona desfavorablemente, entramos a lo que se denomina el absceso tubovárico. Y esto nos va a generar una imagen heterogénea, como ustedes están viendo allí, con un particulado que en algunos casos lo están viendo como rodeando una imagen heterogénea central, y que si yo no les estoy informando que esta paciente tiene dolor y síndrome febril, podrían asimilarla como una imagen anexial de alto riesgo. La manera de diferenciar un absceso tubovárico de un complejo tubovárico es que en el complejo tubovárico yo puedo identificar y diferenciar la trompa del ovario, mientras que en estas dos imágenes estamos viendo cómo es un elemento único. La diferencia es fundamental porque estas pacientes generalmente terminan con una anexo histerectomía. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un plastrón. La pregunta es, ¿el Doppler colabora en algo? Realmente el Doppler no colabora ni apoya el diagnóstico, dado que lo único que podríamos observar sería una hiperemia de la pared. Estas pueden tener una resolución, dependiendo del tratamiento, ad integrum, donde no vamos a visualizar ningún tipo de alteración, la trompa sigue siendo invisible, o puede tener una estenosis y sinequia. Dependiendo de esto, pueden tener alteraciones que puedan ser completas, o sea, la obstrucción es bien precoz o incompleta. Y es la única manera de diagnosticarla si no hay colecciones a través de estudios contrastados. Generalmente, en este tipo de estudios nos referimos a la histerosalpingografía. O puede haber secreciones y podemos visualizarlas de manera incompleta, que puedan tener una forma más redondeada o que tengan una forma más irregular, o puede ser una obstrucción completa. La característica que puede tener la pared es que sea regular o que tenga pequeñas irregularidades. Y esto, lo único que vamos a observar es la dilatación. Ultrasonográficamente podemos observar diferentes características. La primera es que la pared va a medir menos de 5 milímetros, como la estamos viendo en estos casos, donde observamos grandes imágenes alteradas. Una de las características son estas bandas de constricción que se producen, que da el signo característico del collar de perlas, que es propio de la resolución del hidrosalpinx de una enfermedad inflamatoria crónica. Fíjense en este caso que la colección o cantidad de líquido que puede tener es muy grande. Esta es una paciente que consulta por infertilidad y observen cómo simula que hubiera líquido libre en cavidad. La diferencia, para diferenciar que es líquido libre no es líquido libre en cavidad y que es una trompa, es la imposibilidad de ver de asas intestinales flotando en su interior.
Pueden observarlas como en este caso, que se pueden ver como en un corte axial, como una imagen quística, pero cuando voy con una cierta angulación, puedo observar como tengo una forma de banana lateral y hacia abajo. Y observen que en este caso la paciente tenía 12 años. Es decir, ustedes pueden llegar a visualizar enfermedades inflamatorias pelvianas en pacientes vírgenes por vía de transmisión. Tanto canalicular ascendente, la causa más frecuente, la mala higiene de las heces, o bien por vía hematógena. La torsión de ovario es otra emergencia. Recordamos que el ovario tiene dos puntos de fijación. Uno, que es el infundíbulo pélvico, donde transcurre la arteria ovárica, y el otro es el infundíbulo útero-ovárico, donde transcurre la arteria ovárica. Estos dos infundíbulos se pueden torsionar, cada uno por separado o de manera junta. Cuando yo tengo una torsión anorxial, puede deberse generalmente a la presencia de un tumor ovárico. Recuerden que los tumores ováricos que pueden generar torsión son aquellos que no tengan adherencias. Por lo tanto, vamos a hablar de quistes simples, generalmente mayores de 8 centímetros, y que van a ser generalmente en la adolescencia, o bien pueden encontrarlos en las mujeres embarazadas en el primer trimestre en mayor frecuencia. Cuando la paciente no tiene tumor, se puede torsionar también el ovario, y estas son generalmente en las mujeres en etapa infanto-juvenil, dado que todavía tienen mucha elasticidad y mucha flexibilidad los ligamentos. Es más frecuente que se torsione el ovario derecho, dado que el intestino que está rodeándolo en ese lugar es el ciego y es libre y no está adherido a las paredes, mientras que del lado izquierdo se encuentra el sigmoide, que se encuentra adherido a la. La torsión ovárica va a tener diferentes evoluciones. Cuando ni bien se torsiona, y si la torsión no es tan intensa, la sangre va a poder transcurrir con menor fluidez, generando en primer medida un aumento del tamaño del ovario, pero sin grandes complicaciones. Si la torsión es más fuerte o más persistente, sabemos que lo primero que va a producir es una disminución del retorno venoso, y las arterias van a seguir mandando sangre al ovario, o sea, ingresa pero no sale. Cuando aumenta la torsión y progresa, lo que vamos a tener es que se colapsa el sistema venoso y solamente vamos a tener el sistema arterial, y cuando se colapsa totalmente se produce una necrosis del ovario por falta de irrigación. Es decir, vamos a tener una evolución que va desde precoz hacia tardía, y en cada uno de estos tendría que yo hacer el diagnóstico. Entonces, ultrasonográficamente, ¿qué es lo que voy a ver? Que en la primera etapa voy a tener que el tamaño normal del ovario, que va a tener los folículos y que es ligeramente ecogénico, pero no tiene ninguna alteración significativa, solamente el dolor. A medida que va evolucionando desfavorablemente, va a ir aumentando de tamaño. En esta etapa voy a empezar a ver cómo los folículos se empiezan a desplazar hacia la periferia, producto de un edema que los está comprimiendo. Los folículos van a tener una banda ecogénica alrededor que se la denomina anillo folicular, y que se ve en el 80% de las pacientes con torsión anorxial, y la ecogenicidad va a ser cada vez más ecogénica porque va a ser mayor el edema que está teniendo. En este periodo pueden tener un derrame periovárico o una pequeña cantidad de ascitis, y esto se va a transmitir siempre en todas las progresiones, y la ecogenicidad va a ser más heterogénea hasta llegar a zonas de necrosis. Entonces, ¿qué es lo que tienen todas estas evoluciones en común? El enrollamiento del pedículo. Este enrollamiento del pedículo, cuando yo observo en un corte axial, voy a visualizar una imagen concéntrica en escalas de grises, que cuando le pongo el color va a generarme
una señal color que va a cambiar de rojo a azul según la insonación, o si lo hago con el Doppler de potencia, lo voy a ver todo en naranja. A este signo se lo denomina el signo del remolino. Observen en este caso, están viendo un ovario que tiene un tamaño normal, no tiene folículos, no tiene alteraciones. La paciente tenía 17 años, venía con dolor intermitente. Voy hacia uno de los polos y observen cómo se ve este signo del remolino, cómo se ve que está bien enrollado. Entonces estoy definiendo, aunque este ovario era normal, que está enrollado y tiene una torsión anexial. La pregunta es cómo y dónde debo buscarlo. Siempre en un corte axial. Debo recorrer y buscar los dos pedículos, dado que puede estar en cualquiera de los dos lugares. Si la lesión tiene un tumor, lo tengo que buscar bien periférico, mientras que si el ovario, como en el caso que yo les mostré, era sin tumor, lo tengo que buscar central. Observen, en este caso que se ve parcialmente el signo del remolino ecográfico, acá con el Doppler, y acá tengo la presencia del tumor periférico, y acá observen como lo estoy viendo, está el ovario acá y como es casi central. Tienen esta tabla con un resumen de cómo son las características que debo visualizar en una torsión anexial, con lesión y sin lesión. Todos los ovarios van a tener el mismo pronóstico, es decir, a todos tengo que realizarle una anexectomía. Como vemos acá, existen diferentes características que me van a indicar en qué situación se encuentra. Pero lo que yo estoy viendo y me llama poderosamente la atención, que es la presencia de vasos. Y acá es importante definir qué vasos está presente. No es lo mismo, en este caso, donde yo estoy visualizando que esta paciente tiene arteria y vena, que si le realizo un distorsionamiento del ovario y le hago una aplicatura, generalmente estos tienen buena evolución, no tienen necrosis. Ahora, si yo le veo solamente una arteria, no tengo retorno venoso. En algunos casos, cuando yo lo distorsiono, estos ovarios recuperan la circulación y en otros casos no la recuperan más. Por lo tanto, tiene una respuesta moderada. Un 50% responde a la distorsión porque recupera su flujo y otro no. Mientras que en este caso ya sabemos que está necrosado, que es malo. Y Balski dividió esto en 3 grupos. En clase 1, 2 y 3, donde lo que referenciaba es la visualización interna de vasos sanguíneos más allá de que sea la visualización del remolino, porque el remolino es diagnóstico. Esto nos hablaría del pronóstico. Ahora bien, ¿cómo hago para diferenciar si esos vasos que yo estoy viendo dentro del estroma ovárico son arteriales o venosos? Y en este caso es el único criterio en el cual me interesa utilizar el pulsado. Yo realizo un Doppler pulsado no para obtener índices y velocidades, sino para definir si estoy viendo una arteria y una vena. Es decir, al vaso que estoy buscando, yo siempre es a la vena, porque mientras veo un vaso ya sé que arteria hay, el que yo tengo que buscar es un flujo venoso. Recuerden que en ocasiones de mucha compresión, el flujo venoso puede ser pulsado, pero no va a tener espigas como si fuera arterial. ¿Y qué pasa con la trompa? La trompa generalmente se torsiona con el ovario, por eso se hace una anexectomía. Pero la trompa se puede torsionar por sí sola y esto es excepcional. Y dependiendo del lugar donde se encuentre torsionada, se la define como organoaxial o mesentero axial. Pero ecográficamente no hay ningún método de imagen que lo diagnostique. Con respecto al dolor pelviano crónico, comenzaremos con la adenomiosis y recordamos que tenemos los criterios que fueron expresados en las conferencias de miometrio sobre la forma de hacer diagnóstico de la adenomiosis y los niveles de extensión. Vamos a definir como endometriosis profunda a la implantación ectópica del endometrio, excluyendo al ovario y al miometrio. Es decir, nos vamos a referir a la implantación
peritoneal que puede comprometer a órganos como la vejiga, uréteres o intestino. Primero debemos hacer un reconocimiento de la pelvis. La pelvis fue dividida para su estudio en dos compartimentos, un compartimento anterior y uno posterior. El compartimento anterior contiene a la uretra y a la vejiga. Nosotros debemos identificar a la uretra y a la vejiga en sus tres porciones, la del trígono, la del domo o techo vesical y toda la pared vesical que se encuentra por fuera del peritoneo, que le definimos como vejiga extraperitoneal. El compartimento posterior está constituido por muchos más elementos, donde evaluaremos al fondo de saco de Douglas, al tabique recto vaginal y el compromiso del intestino. Para definir las diferentes porciones de intestinos que pueden estar comprometidas, tendríamos que reconocerlas o asimilarlas desde el punto de vista ultrasonográfico. Por lo tanto, la manera de hacerlo es la siguiente: trazando una línea que surja desde el borde del cuello uterino, voy a trazar otra línea que tome el límite del fondo de saco de Douglas y otra línea que vaya trazando al intestino que se encuentra por detrás del techo uterino. Esto nos va a indicar que todo lo que se encuentre por debajo del cuello uterino es el recto. La zona que se encuentra entre el borde externo del cuello y la cara interna del fondo del saco de Douglas corresponde a la unión recto-sigmoidea. Todo el intestino que está por detrás del cuerpo uterino va a ser el recto sigmoides, y todo lo que se encuentra por externo al fondo uterino sería el sigmoide y el resto del intestino grueso. Esta es una clasificación aproximada. Tengan en cuenta que estas pueden sufrir ciertas variaciones por la posición y el tamaño del útero. Ahora, ultrasonográficamente, ¿cómo visualizamos cada una de las partes? Vamos a comenzar con el compartimento anterior. Cuando yo lo evalúo, la vejiga debe tener al menos 100 mililitros de líquido, no más, y lo que estamos viendo en este caso es la vejiga donde puedo analizar las diferentes partes, donde puedo visualizar que todo esto corresponde a la vejiga extraperitoneal. Esta parte que está muy cercana al cuello corresponde al trígono, y todo esto sería el domo o el techo vesical. Ahora, si yo quiero evaluar el compartimento posterior, tengo un primer inconveniente. Yo cuando me coloco con